Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar, como cada miércoles, a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de la expectativa que hay en torno al sector vivienda en el sexenio que está por comenzar. Todo parece ser que en este nuevo gobierno el sector de la vivienda será pilar, pero como nos encontramos en estos momentos, vea lo que le preparamos. De acuerdo a la Canadevi, la construcción de vivienda nueva en México la lidera la ciudad de Monterrey, seguida por Guadalajara, Tijuana, Cancún, Mérida y en sexto lugar, la Ciudad de México. El índice Sociedad Hipotecaria Federal indica los precios de la vivienda en México y sus tasas de apreciación o depreciación, considerando su ubicación y tipo de vivienda, así como si es usada o nueva. En el primer trimestre del 2024, este índice, respecto a vivienda nueva, presentó una variación positiva de 10.3%, mientras que el índice a la vivienda usada aumentó 9.1%. Por otra parte, se observó una proporción de viviendas usadas de 62.3% y 37.7% de viviendas nuevas. El índice para casas solas creció 10% y el de casas en condominio y departamentos, considerados de manera conjunta, se apreció 9.3%. Todo parece ser que el sector de la vivienda será uno de los pilares en el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué espera este sector y cómo se prepara? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar a Alberto Moreno, él es presidente de la Canadevi. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Alberto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A sus ¿Cómo órdenes. estamos viendo, antes de comenzar, si sí o no el sector de la vivienda será motor? ¿Cómo estamos viendo en estos momentos al sector de la vivienda? Pues mira, yo creo que es una gran oportunidad, yo lo veo con mucho optimismo. Es una disrupción en la industria, el que sea un eje la vivienda para este sexenio. En virtud de todo lo que trae consigo la parte económica, también es una parte social muy importante y relevante el atender a un sector de la población que desgraciadamente no se ha atendido en los últimos 6 años, que son las personas de menores ingresos. Personas que ganan entre 12 y 17 mil pesos al mes, y que resulta que no se ha ofertado la vivienda necesaria porque simple y sencillamente pues, no les alcanza. O sea, lo que se les puede aforar de un crédito Infonavit al valor de una vivienda en los diferentes estados de la República, hay un gap, una diferencia sustancial. Una diferencia que es muy difícil que personas con esos ingresos logren ahorrar. Entonces, lo tienen muy detectado. Hemos trabajado de la mano presentando diagnósticos, análisis y soluciones al respecto. Y bueno, hay una línea de conducción parecida que creemos que si nos ponemos de acuerdo, coordinamos trabajos y esfuerzos, podemos lograr no nada más el 1,000,000 de viviendas que tienen en mente, sino podemos lograr hasta un doble, ¿no?, de viviendas, o 2 millones de viviendas para ese segmento. Los otros segmentos de la vivienda arriba con un ticket de 1,5 millones de pesos, pues se está atendiendo bien, se está trabajando, no hay un déficit considerable, pero sí la masa crítica de esta demanda es la que en un momento dado se queda de ver, ¿no? Y es la que debemos de trabajar de manera conjunta en los 3 niveles de gobierno. Municipios, que es el origen de todo esto, los estados, que son los que rigen los ordenamientos, y la federación con la línea de conducción a través de la SEDATU y el Infonavit. Claro. Alberto, actualmente, ¿cuál es el déficit de vivienda que hay en nuestro país? Se habla de un déficit de 8 millones de viviendas en su generalidad. 8 millones de viviendas, yo creo que es un poquito más, considerando que también se está pensando en toda la parte de personas en el mercado mixto o informal. O sea, es decir, que no cuentan con un sistema de seguridad social, ¿no? Entonces, si se habla que la masa crítica de estas personas que están en la formalidad es de 5 millones, pues nosotros calculamos que es de otros 5 millones de personas que están también en posibilidades o que quieren tener una vivienda, pero que no pertenecen a la parte de seguridad social o que no les pueden dar un crédito de manera directa por todos los ingresos que están bancarizados fuera de la formalidad. Entonces, yo calculo que andan entre 10 y 11 millones de personas que andan buscando opciones de vivienda. ¿Sí? Alberto, con este potencial que platicabas al inicio, ¿cómo se tendría que hacer? ¿Dónde cabría tanta vivienda?
Todavía en la Ciudad de México estamos viendo mucha vivienda horizontal, todavía vertical, pero ¿se tendría que salir al interior de la República o Bueno, por dónde? la Ciudad de México es punto y aparte, o sea, es un tema muy complejo, de muchísimas aristas que hay que atender, sobre todo en la parte de costos y tierra. O sea, la Ciudad de México está ya sumamente redensificada por todos lados, pues se tendría que redensificar más y buscar opciones en muchos corredores, en muchas zonas de la propia ciudad que pueden servir para esa redensificación. Digamos, se me ocurre Vallejo, ¿no? Toda la zona de Vallejo, donde antes estaba llena de Industrias, de fábricas, y que hay claro. muchas industrias abandonadas, vacías, zonas solares ahí, terrenos, que podría nuevamente renovarse y darle una reingeniería urbanística en esa zona, ¿no? La Jardín Balbuena, La Obrera, etcétera, que te podíamos dar un cambio en la disrupción en la... ¿Y al interior de la República? Y al interior de la República es un tema complejo porque ahí viene la parte de los municipios donde rigen su densidad propiamente de cuántas viviendas por hectárea pueden hacerse y también las formas y las costumbres. No es lo mismo construir una vivienda en Tijuana que en Mérida, Yucatán. Entonces, totalmente distinto. Los requerimientos, regulaciones y propiamente lo que busca la gente pues son completamente diferentes. Hay que buscar la verticalidad, hay que buscar que en zonas más compactas se construyan para no extender las ciudades y asimismo también buscar que esa verticalidad y redensificación rinda más frutos para que la gente viva más cerca de sus centros de trabajo y más cerca con una movilidad más eficiente, ¿no? Es un tema complejo porque la tierra en toda la República, dentro de las zonas permitidas para la construcción, pues por la obviedad propia, pues es una tierra cara, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas de solución donde intervengan el municipio con apoyos, los gobiernos estatales con apoyos y la federación con apoyos. Porque si no, simple y sencillamente no les podría alcanzar a estas personas. Estas personas tienen posibilidad de una casa de 480,000 pesos. 470,000 pesos. No hay casas en México que se construyan de esos valores. Claro. Entonces necesita esa diferenciación, el apoyo para que estas personas tengan un alcance y un beneficio de adquirir una vivienda. Claro. Alberto, otra iniciativa que pues gravita en la industria es el hecho de que Infonavit, además de financiar, ahora también va a construir casas. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, nosotros creemos que dentro de esta posibilidad, de todo este ecosistema de lo que es la vivienda, pues los actores que influyen son importantes, ¿no? El Infonavit es digamos, el caballo fuerte de la carreta, ¿no? Pero creemos que es la parte financiera, que el brazo financiero y el motor financiero de todo esto. El decir que va a construir es una historia que ya la conocemos. El Infonavit tiene 52 años y gran parte de esa historia, de esos 52 años se construyó a través del Infonavit y no fue eficiente en la producción y así en los costos, claro. Así como también había un síndrome muy específico de corrupción dentro del propio instituto. Todo eso se limpió. Yo no estoy en desacuerdo que el Infonavit busque alternativas, que busque el cómo sí, que busque formas distintas, pero que sea él el mecanismo financiero. Porque los de la experiencia, los del conocimiento, el que sabemos todo esto, pues ahí está la IP, ahí está toda la fuerza motor de esto y que genera sobre todo eficiencia productiva. Oye, Alberto, ¿y la iniciativa privada, todo el sector de la vivienda está listo para construir? ¿Hubo tiempos o hubo momentos donde había escasez de terrenos, donde tenían algunos ciertos problemas financieros? ¿Hoy día se encuentra listo? Es una excelente pregunta. Yo creo que sí, pero estamos esperando la luz verde, ¿no? El camino, el objetivo, el target, para dónde hacerlo. La presidenta debe de marcar en este presupuesto 2025 el nicho, el rubro, el presupuesto necesario donde da apoyos a estas personas. Entiendo que lo tienen ya concebido, entiendo que es parte del plan de los primeros 100 días. Una vez que esté marcado, una vez que esté ya etiquetado esos recursos, la maquinaria arranca. La maquinaria de nuestra industria es una maquinaria muy lenta, de un proceso despacio, pero una vez que arranca se pueden concatenar muy bien los proyectos.
Nosotros estaremos viendo si esto sucede, las primeras viviendas, pues más o menos entre septiembre y octubre del próximo año. O sea, Claro. son multianuales los Sí, sí. proyectos, ¿no? Entonces, necesitamos la señal, necesitamos que nos digan el camino y nos digan si va a haber recursos para el apoyo de estas personas. Si no, simple y sencillamente la maquinaria va a estar otra vez detenida en stand-by y construyéndose a una velocidad muy lenta para ese segmento. Para otros sectores, por lo Claro, pronto, para para esos, otros claro. rubros. Alberto, la relocalización que pues se está dando de alguna manera ya en varias zonas de la República, ¿también va a detonar la vivienda? No, ya la detonó, la vivienda ya la está detonada, Nuevo León es un caso pues muy icónico en este sentido porque pues ha llegado tanta inversión, ha llegado tanta gente de otros estados, ha crecido demográficamente, no propiamente por la gente que nace en Nuevo León, sino que ha llegado de otros estados buscando el sueño neolonés. Y esto ha generado que hace falta vivienda. La producción de Nuevo León, como ejemplo, es de 55,000 viviendas. Se necesitaría casi el triple de viviendas para satisfacer esa necesidad. Entonces es un trabajo de manera coordinada, donde el gobierno estatal, los municipios y la federación apoyen Claro. para dar todo lo que es la infraestructura, tanto hídrica, que ya sabemos que batallar, Claro. como la infraestructura de movilidad y Servicios. eléctrica. Y toda esta vivienda que de alguna forma queda deshabitada porque no se construyó alrededor pues, servicios básicos, transporte, vías, escuelas, todo esto, ¿se pueden rehabilitar? Sin duda yo creo que ese es uno de los objetivos, buscar la rehabilitación de todas esas zonas deshabitadas, de toda esa, desgraciadamente, vivienda que ha servido en muchos de los casos al crimen organizado en muchas zonas del país, donde vive gente que la renta sin que sea dueña y que meten a cientos de migrantes ahí amontonados, que es todo un tema, pero sí es una opción muy buena porque ahí está ya la vivienda. Y poco a poco se ha ido regenerando las zonas. Pero poco a poco ha sido muy lento. Si hablamos de 600,000 viviendas y vendemos 6,000 al año, pues necesitaríamos cerca de Claro. 100 años, ¿no? Para terminar con el tema. Entonces tenemos que ponerle más empeño, más ahínco y más trabajo para regenerar toda esta situación. Pues que es muy ojalá, importante. una industria en la que podremos platicar muchísimo. Muchísimo. Esperamos seguir platicando y estando aquí Con con mucho nosotros. gusto, muchas Muchísimas gracias, Alberto Gracias a Moreno, ustedes. presidente de la Gracias a Canadir. ustedes. Gracias, Muchas Alberto. Buenas noches. Una buena noticia definitivamente para la economía es que el gobierno que está por comenzar de la doctora Claudia Sheinbaum pues tiene como foco al sector vivienda, María Elena. Así es, y principalmente al sector de la vivienda de menos recursos. Y ojalá que se haga en medio de toda una construcción de servicios para que no se quede vivienda abandonada como después sucede, Rogelio. Y definitivamente la parte de los apoyos, de los subsidios va a ser clave para que pues se detone cuanto antes esta inversión y pues sí sea un motor para la economía. Ojalá que así sea. Muchas gracias, María Elena. Muy buenas noches, Rogelio. Y buenas noches y gracias por acompañarnos a usted. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.